Bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a enseñar esta tarta que está espectacular. De vista y de sabor es lo máximo. Les va a encantar, es ideal para su cena navideña, para sus fiestas navideñas, para fin de año, para el evento que ustedes quieran en esta temporada. Y también, obviamente, es una receta que quitándole esta decoración la pueden usar cualquier época del año. Vamos a comenzar ya con este video. Vamos a comenzar con la receta y les voy a platicar. Vamos a estar utilizando un molde desmontable de tarta de preferencia. Este tiene 8,5 pulgadas de diámetro y voy a estar utilizando también un cortador grande para la decoración que vamos a hacer arriba. Si ustedes no tienen un cortador grande de este tamaño, pueden sacar una plantilla de un dibujo que encuentran en internet y con mucho cuidado trazar la plantilla en su masa con un cuchillo, o pueden hacerlo con moldes más pequeños. Entonces, que el molde no vaya a ser, el cortador no vaya a ser el limitante para que hagan esta receta. Entonces vamos a comenzar, me voy a traer la batidora porque vamos a comenzar a hacer nuestra masa, tanto la base como la parte de arriba, la cubierta de nuestra tarta. Y voy a iniciar agregando mantequilla y la voy a cremar con el azúcar glass. Vamos a cremar aproximadamente por unos 2 minutos. Una vez que está cremado, bajamos la velocidad y vamos a agregar los huevos uno a uno. Una vez que vemos que se unió la mezcla, vamos a detener un poquito para raspar. Acuérdense que en los bordes siempre se queda la mantequilla sin integrar. Y voy a dar otra ligerita batida. Y después vamos a agregar con la batidora, sin encender, la harina de almendras y un toque de sal. Y vamos a batir hasta formar una masa. Cuando se forme esa masa, detenemos. Es una batida muy ligera. En cuanto vemos que se une, detenemos. Y ya voy a sacar mi masa del bowl. Entonces ya tengo aquí mi masa lista. Esta es una masa sablé. Y ya tengo aquí mi molde. Mi molde, como les dije, mide 8,5. Y le voy a dar un poquito más porque más o menos de aquí a acá es una pulgada. Entonces le voy a dar un poquito más grande para poder forrar mi base, toda mi base del molde. Entonces voy a agarrar un poquito de mi masa y voy a comenzar a aplanar así y voy a extender. Este rodillo lo tengo con una altura de 6 milímetros. Voy a poner un poquito papel de horno para que me ayude a que no se pegue mi masa. Y le voy a empezar a dar para todos los lados. Es una masa muy suave. Si la notan demasiado suave, la pueden meter sin ningún problema al refrigerador. Un poco gruesa la masa, entonces le quité un aro de 6 milímetros y me bajé a 4 milímetros porque sí quiero mi masa bien delgadita. Ahora sí la tenemos lista. Si ustedes la notan demasiado suave, la pueden llevar al refrigerador un poquito, que no esté muy firme, porque si está muy firme, a la hora de ponerle en su molde de tarta se va a romper. No es necesario poner nada para engrasar, porque obviamente está súper enmantequillada la base. Entonces la voy a poner con mucho cuidado.
sobre mi molde y voy a empezar a desprenderla. Vamos a bajar la masa, como está muy suave, sí se partió con el filo del molde, pero no hay ningún problema. La vamos a subir para que nos quede todo nuestro molde súper cubierto de nuestra masa. Y ahora sí que ya lo tenemos parejo, pasamos el rodillo para eliminar lo que nos está sobrando. Y ahora sí, ya que está nuestra base lista, la vamos a llevar al horno. El horno lo tengo precalentado a 170 grados centígrados y va a durar ahí entre 20 y 25 minutos. Vámonos ya para el horno. El resto de la masa la vamos a extender y la vamos a refrigerar. Aquí sí la necesitamos súper fría para poder cortar la forma que va a ir arriba de nuestro pie. Entonces la vamos a extender del mismo grueso que extendimos la base para la tarta. Una vez que está lista, la vamos a poner sobre una charola y la vamos a llevar a refrigerar por media hora para que esté súper firme para poder cortar la figura y que nos quede perfecta. Vámonos media hora al refrigerador. Ya tengo aquí mi masa súper fría y ya es momento de cortar la forma que le voy a poner arriba a mi pie. Está súper, súper firme. Hay que presionar con fuerza. Conforme se va calentando es cada vez más fácil sacarla. Ahorita voy a aprovechar que la tengo por el reverso para presionar muy bien y que se corten todas las formas. Y una vez que ya la tenemos aquí, voy a ir presionando con mucho cuidado porque está muy dura la masa, para que vaya aflojándose la galleta y me vaya quedando en la charola. Ya tengo aquí mi estrella lista cortada y ya la voy a llevar al horno. Va a durar aproximadamente entre 15 y 20 minutos a que yo la vea toda doradita. Y aquí ya tengo la costra que ya salió desde hace rato. Quiero que vean, es bien importante que ustedes, miren, no le puse nada de mantequilla y se desprende súper fácil, inclusive se encogió un poquito y se desprende sola. Y es bien importante, algo que no les dije, que piquen su masa para que no se esponje, para no tener que ser horneado en ciego. Horneado en ciego es cuando metemos un peso con un papel, horneamos 15 minutos, quitamos el papel y luego ya horneamos sin papel. Pero para no tener que hacer eso, antes de hornear, piquen con un tenedor para que les quede así perforadita su tarta. Y entonces ya, ahora sí ya está lista esta, la voy a dejar enfriar por completo para recibir el ganache y voy a llevar esta al horno por 20 minutos aproximadamente a 170 grados centígrados. Vamos a comenzar preparando el ganache. Tengo aquí chocolate semi amargo, pueden poner amargo o semi amargo, el que ustedes quieran. Y voy a agregar aquí crema que la tengo caliente y para ser exacta la tengo a 190 Fahrenheit o 90 centígrados. La temperatura que les marque su termómetro. Vamos a esperar un poquito y ahorita que pase medio minutito que ya se haya calentado el chocolate, voy a comenzar a emulsionar con ayuda de este Turmix, de este batidor manual. Cuando utilizamos el batidor manual nos queda mucho más homogéneo este ganache. Es un ganache que tiene bastante mantequilla para que sea el relleno de nuestra tarta. Y también lo pueden hacer obviamente a mano sin ningún problema. Entonces voy a empezar a emulsionar. Voy a detener tantito y voy a agregar aquí mi mantequilla.
En este punto ya está todo integrado. Es bien importante que el turmix lo pongan en la velocidad más baja. Yo olvidé y fue un poquito intenso, por eso sacó un poquito de burbuja, pero ahorita poco a poco la va a ir perdiendo. Ahorita está súper líquido, si se fijan, si yo lo pongo aquí en mi tarta, se me puede filtrar por los huequitos aquí que pinché para el tenedor. Es necesario que espese un poquito, entonces la voy a cubrir para que espese un poquito y enfríe. Vamos a esperar aproximadamente una media hora, una hora, para llegar a ese punto en donde ya lo podamos verter aquí y esperar a que cuaje en nuestra tarta. Ya salió la galleta del horno, la que va a decorar esta tarta por la parte de arriba. Y ya el ganache, si se fijan, tiene una textura un poquito más espesa. Lo metí al refrigerador y ya empieza a espesar. Necesita tiempo. Entonces, en este punto que ya no está tan líquido, lo voy a verter aquí en mi masa, sobre mi base. Le voy a dar unos golpecitos por si hay alguna burbujita. También la podemos pinchar con una cucharita o con un palillo de dientes, lo que tengan a la mano, un piquito o la punta de un cuchillo, lo que quieran, para evitar esas burbujitas de aire. Y ya me la voy a llevar al refrigerador. Necesitamos que ahora sí esté súper firme nuestra tarta, muy muy firme, para poderla ya decorar, y ya es la parte final. Entonces vámonos al refrigerador. Pues ya estamos listos para decorar la tarta. Ya cuajó el ganache, ya tenemos la galleta fría, también la que va por arriba, tenemos frambuesas, algo de menta, también pueden poner romero y se ve súper navideña, y aparte le da un saborcito muy muy especial. Es una muy muy buena opción también poner romero. Y voy a poner aquí un poquito de azúcar glass sobre mi galleta. Una vez que está lista, la vamos a reservar y nos vamos a traer aquí la tarta para emplatarla y ya empezar a decorar. Sale muy fácil, nada más tengan cuidado porque aquí a veces se desliza y sucede la tragedia. Se los digo por experiencia. Y ya que tenemos la tarta lista, vamos a acomodar en el centro nuestra galleta. Este toque va a hacer a la tarta muy muy navideña. Si ustedes lo quieren hacer cualquier época del año, omiten esta parte y ya es un postre que les queda para cualquier época del año. Entonces voy a empezar a poner todas las frambuesas alrededor de mi tarta. Y ahora vamos a poner unas hojitas de menta nada más en algunos de los extremos. Bueno, y así terminamos ya con esta tarta que está hermosa, y les aseguro también que es de verdad deliciosa. Es una opción muy linda, muy vistosa, es un postre muy rico. La mayoría de la gente les gusta mucho el chocolate, y el chocolate, el dulzor del chocolate combinado con la acidez de la frambuesa es una combinación muy muy especial. Los invito de verdad a suscribirse al canal, no se dejen de suscribir, de enviarme sus comentarios, de compartir los videos, porque todo esto me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Espero que disfruten muchísimo de esta receta, y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.